amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar, solamente quiero dar el agradecimiento a Portal 1111 que nos dio la oportunidad de grabar el podcast, la entrevista de esta semana. Están ubicados en el Pasaje Morales, aquí ya saben, un lugar muy conocido de Comitán, y súper amables y además el café súper rico. Muchísimas gracias y espero que les guste la entrevista. El tema está súper interesante y el invitado de lujo, así es que pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Libros, Lecturas y sus lectores. Quiero, antes de empezar y de presentar al invitado, quiero pedirles una disculpa porque hemos estado muy inconstantes en la publicación de las entrevistas y las recomendaciones, pero pues como no sé si algunos saben, pues me dedico a la música y mayo es un mes de locos, entonces he estado ahí muy ocupado, pero ya estamos retomando el camino. Y pues bueno, bienvenido Luis Alberto Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Gus, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado. Quiero contarles que a Luis lo conocí hace muchos años, más o menos en los años 1600. Como hace 20 años, yo creo. Más o menos, estábamos en la prepa y coincidimos en alguna escuela de inglés ahí en aquellos con la maestra Ana María Silva. Claro, saludos. Sí, claro. La maestra Ana María, sí, que su atractivo era con maestros ingleses, ¿no? Ándale. Me acuerdo que Sí, por eso íbamos. La verdad es que pues nos encontramos hace algunos años también por ahí en alguna marcha del orgullo hace aquí tres, en Comitán. Hace 3 años. Sí. Y no manches, un montón de tiempo. Sí, o 2 tal vez. No, sí fue hace 3. Yo creo que sí, 3. Sí. Y yo le dije, a ti te conozco, y me dice, sí, a ti también, pero luego decimos dónde. Y hace poco, pues en Instagram subió unas historias porque resulta que Luis le gusta leer muchos libros de autoayuda o de superación, entonces pues se me hizo un tema que no hemos tomado aquí en el podcast y pues que seguramente nos tiene mucho que contar. Y pues bueno, no sé cómo quisieras empezar, Luis. Estabas contando de un libro que te encontraste precisamente en Porrúa, aquí en Comitán, sí. y que lo compraste así como que sin mucha expectativa, sí. y te resultó muy interesante. Pues de hecho fue justamente esa historia que tú viste por la que me invitaste. El libro se llama Del abandono a la sanación y lo compré en Porrúa, pero fue algo que yo estuve buscando, no el libro como tal, no la autora como tal, sino buscando recomendaciones por el momento de la vida en el que estoy transitando. Pues fue un libro que ahora sí que el universo me lo envió, llegó, daba la casualidad que lo tenían en Porrúa, lo compré y me encantó. Subí la publicación, la viste y pues aquí está. Y cuéntanos de qué trata. Creo que hablabas del desapego, de una especie como de duelo o algo así, entendí, ¿no? Bueno, ese libro está enfocado principalmente a las personas que terminaron una relación. No necesariamente tiene que ser romántica, porque pues las relaciones de todo tipo terminan, también amistades, con familias, etcétera. También para las personas, bueno, en este caso yo estoy como un poco clavado con esta onda de las heridas que todos los seres humanos tenemos. Este libro habla en específico de la herida del abandono. Entonces, se me hizo muy interesante. Es un libro como de 350 páginas, pero está muy fácil, muy práctico de leer. La autora pues te guía por medio de ejercicios, ejemplos. Es una psicóloga que comparte como historias de sus pacientes, entonces tú fácilmente te puedes ir identificando como, ay, sí, estoy pasando por esto, o ay, me identifico con esta emoción, este sentimiento, entonces eso me encanta. Oye, fíjate que cuando vi tu historia me gustó un poco el tono en el que la decías, porque creo, y yo me apunto, que hemos sido un poco ingratos a veces en darle una connotación negativa a la autoayuda, y creo que tú tratas como de verle ese lado de, es que pues está chido, primero porque aprendes, pero además me ayuda, ¿no? O sea, ciertamente pues es autoayuda, ¿no? Sí. Y como que tú ves como que ese lado pues totalmente positivo de las cosas, ¿no? De los libros de este tipo. ¿Has leído muchos libros de esto? Pues mira, sí. ¿Solo lees esto o es como un gusto dentro de la gama de libros que has leído? Bueno, pues primero que nada, yo respeto mucho a pues todos los lectores, a tu público que seguramente es un público conocedor, lector. Este tipo de libros de autoayuda, que hablan sobre emociones, sobre sentimientos,
como profundizar en todo este mundo de las emociones y sentimientos que a mí pues me apasiona realmente, es algo que he descubierto en los últimos años. Y sí, como mencionas, hay mucha gente, mucha gente, porque me ha tocado, que cuando le mencionas autoayuda, como que rápido se van con el, la actitud mental positiva, y todo es perfecto, y la vida es bella, y como que positivismo, optimismo ya demasiado enfermo, ¿sabes? Como de, sí, todo está bien y no pasa nada. No, la verdad es que yo creo que eso no existe. O sea, está bien tener una mentalidad optimista ante la vida, ver el lado positivo de las cosas, pero pues al final todos somos humanos, todos tenemos altibajos, todos estamos tristes, nos enojamos, tenemos momentos impulsivos, tenemos momentos de ira, de emociones negativas, miedo, lo que sea. Ansiedad. La ansiedad, por ejemplo, es un tema muy cañón, sobre todo después de la pandemia. Pero bueno, sí pienso que el mejor libro de autoayuda, pienso que es el que a ti se te acomoda en el momento que estás atravesando en este momento de tu vida. Entonces, por ejemplo, si tú en este momento estás en una depresión, estás pues atravesando un momento oscuro, digamos, pues ¿de qué te va a servir como, sí, piensa positivo y la vida es bella? Y ¿sí me explico? Porque pues te vas a quedar con esa idea de, no, pues este libro no sirve para nada, porque no me llega, porque estoy triste, ¿sabes? Entonces, creo que la clave de encontrar el mejor libro de autoayuda, que no sabría decir cuál es el mejor, pero yo pienso que el mejor es el que se te acomoda en relación al momento que estás viviendo en tu vida. Si estás viviendo un momento de ansiedad, de miedo, de cualquier emoción negativa, pues un libro que te haga entender el por qué te sientes así, cómo superar ese momento, qué herramientas puedes utilizar para atravesar de la mejor manera esa emoción o ese momento de tu vida. También de echarle frente, ¿no? Empezar con un libro, por ejemplo. O tal vez no solo enfrentarlo, sino darte cuenta, ¿no? Que te está pasando algo que no entiendes. Pienso que no es como para todo el mundo tampoco, porque la gran mayoría de las personas creo que a veces nos perdemos en esas emociones y realmente ni siquiera estamos conscientes de qué es lo que estamos sintiendo o qué es lo que nos pasa, o estamos más ocupados tratando de evadir todas esas emociones. Entonces mencionas la palabra como de confrontar, de hacer frente, ¿sabes?, a ese tipo de emociones, y sí es algo que requiere como mucha fortaleza o un cierto grado de valentía, ¿sabes? Porque dejar toda la evasión, ya sea fiesta, alcohol, drogas, sexo, redes sociales, lo que sea, pero hacer un lado eso para realmente sentir, darte cuenta, ¿sabes? En dónde estás parado, qué estás atravesando, o incluso hablarlo, porque pues normalmente no estamos tan acostumbrados a expresar lo que sentimos, ¿sabes? A veces, a mí me pasa que hay gente que viene, llora, por ejemplo, o expresa algo así y uno no sabe ni qué hacer o cómo reaccionar, más que no estés triste, ¿sabes? O ánimo, no, pero pues... ¿Podrías decirme alguna emoción o no sé cómo decirlo, emoción o sentimiento que hayas tenido tal vez positiva o negativa en medida ya no saludable y que hayas podido lidiar con estos libros, por ejemplo? Pues fíjate que a raíz de la pandemia comencé a, digamos, a tender hacia la ansiedad, mucha ansiedad. Probablemente antes era algo que ya estaba ahí. Antes de la pandemia era otra historia, no sé ustedes, pero yo en lo personal, antes de la pandemia era una historia, pasó la pandemia y todo cambió. Entonces, la cuestión de la ansiedad sería la emoción, así que me ha costado mucho. Incluso los libros de autoayuda también los combino con psicóloga, con otro tipo de terapias, herramientas, ¿sabes? Porque sí es algo que ha llegado a afectar mi vida en muchas cosas, o sea, tanto ya sea en mi negocio, con mi familia, en relaciones,
conmigo mismo, pues, el enfrentar a los síntomas físicos, por ejemplo, el no poder dormir, las taquicardias, el sudor. Sí es algo difícil, que los libros de autoayuda me han dado un pequeño ahí soporte, ¿no? Okay. Para sobrellevarlo, para aprender herramientas, para sobrellevarlo, sobre todo. Claro, de hecho, creo que estás tocando varios temas que me han sido pues familiares, ¿no? Por ejemplo, la somatización, ¿no? O sea, el hecho de que tu cuerpo empiece a mostrar esos problemas, emociones que tienes ahí atoradas. Y también me parece muy interesante que estás mencionando algo cuando hablamos de temas tan poderosos para el ser humano como la psicología, que es que, pues sí, los libros son herramientas, no un sustituto de un psicólogo, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, digamos, antes de buscar una ayuda psicológica, comencé leyendo los libros de autoayuda, pero también me di cuenta que luego comenzaba como a sugestionarme, como, sí, yo tengo esto, o sea, como que todo lo que leía era así, yo soy ¿sabes? Pero pues no se trata de eso, o sea, es como cualquier medicamento, o sea, estás enfermo, pues mejor ve con un doctor, te sientes mal, te da lo que necesitas y listo, ¿no? Pienso que los libros de autoayuda, pues algo similar, no es como guiarse de que porque al final cualquier autor es algo pues subjetivo, ¿no? Es como desde su experiencia, su vivencia, aunque obviamente hay autores que pues te dan con pruebas científicas y tienen sustento y todo, pero aún así un libro no va a sustituir la ayuda psicológica o psiquiátrica. Claro, de hecho algo que quisiera mencionar y que no abordamos al principio, que generalmente lo hago, es mencionar tu formación, ¿no? Okay. Por ejemplo, sí. Él estudió turismo, ¿no? Sí, yo soy licenciado en Administración Turística y no tengo nada que ver con psicología. Como te estaba contando, todo este mundo de las emociones y los sentimientos es algo que he descubierto que me apasiona. Probablemente en algún futuro no tan lejano decida incluso hasta estudiar algo así, porque es algo que me gusta, pues, pero lo hago más que con el hecho de ayudar a las personas, es como para mí, ¿sabes? Como para entenderme a mí, para conocerme a mí. Y pienso que pues cuando tú haces un trabajo propio, personal, que ya está recorrida, una experiencia y todo, pues probablemente puedas aportar algo a la vida de los demás. Oye, y este gusto que has encontrado, bueno, sí podría ser un gusto, un placer, pero también esta afición, ¿no? de los libros de autoayuda, ¿cuándo te surgió? ¿Es reciente? Yo pienso que ha estado... Bueno, en sí la lectura no es como que desde la infancia leía, no. Yo empecé a leer, digamos, en la universidad, los libros que tenía que leer durante las materias, la carrera y demás, pero en la universidad sucede que pues me voy de Chiapas y es cuando yo me encuentro solo, ¿sabes? Entonces es pues ese momento en el que comienzas a experimentar experiencias, situaciones, emociones, todo esto, que luego estando solo y luego de venir de que antes tenías a tu familia ahí, antes tenías a tus amigos ahí, y de repente estás solo, eso fue lo que me llevó. La verdad, si algo me gusta mucho de mí, es que aparte que soy como autodidacta, así que cuando quiero aprender algo lo busco, la manera de aprender a hacerlo, leerlo, etc. Y fue algo muy similar con eso, o sea, de que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ay, me encontré este libro o esta revista o este artículo. Entonces, así fue como comencé, digamos. Pero se intensificó en la pandemia. En la segunda parte de la entrevista. Pero sí fue esa etapa la más complicada para mí. Y ahí, en ese momento, me encontré un libro precisamente que se llama Mamá, Papá, Soy Gay.